Hola, bienvenidos a Su Médico en Casa, nuestra cita diaria con la salud aquí en Teleantioquia todos los días en directo de lunes a viernes en este horario de las 6:05 de la tarde. Hoy, para terminar la semana bien informados, por supuesto, tenemos un tema bien interesante que tiene que ver con nuestra salud mental. Vamos a hablar de la demencia que afecta a 50 millones de personas en el mundo y cada año se diagnostican 10 millones de casos más, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. ¿A quiénes afecta principalmente? ¿Cuáles son las causas de la demencia? Se sabe que el Alzheimer es una de las demencias más comunes. Ahora, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas o señales de alarma? ¿Y qué hacer frente a un caso de un paciente o un familiar con demencia? De eso hablaremos hoy en Su Médico en Casa. Por eso los invito para que estén muy atentos y participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Y sobre este tema, veamos lo siguiente. La demencia no constituye una enfermedad en particular, sino que hace referencia a un grupo de síntomas que afectan la memoria, la capacidad para pensar y la relación con el entorno social de un modo tan fuerte que interfiere en la vida diaria. La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia progresiva en adultos mayores. Sin embargo, la demencia puede tener diversas causas. Algunos síntomas de la demencia incluyen pérdida de memoria, dificultad para comunicarse o para encontrar palabras para decir, dificultad para realizar tareas complejas, dificultad con la coordinación y las funciones motoras, confusión y desorientación, además de cambios en la personalidad, depresión y ansiedad, entre otros. La demencia implica el daño de neuronas del cerebro, que puede ocurrir en distintas áreas. Por esto, afecta de manera diferente a cada persona según la zona cerebral comprometida. Tema bien interesante además, y cuando hablamos de demencia generalmente nos referimos a una población de adultos mayores, pero también hay casos excepcionales donde hay unas causas secundarias que pueden producir demencia en una población un poco más joven. Así que los invito para que estén atentos a la información que hoy les vamos a entregar, participen activamente, se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Gracias nuevamente por estar en Su Médico en Casa, bienvenidos. Y no solamente están las líneas telefónicas para que participen con sus preguntas, también pueden interactuar en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Saludo especial para quienes nos acompañan a esta hora todos los días, no solamente aquí en Medellín y en Antioquia, sino en muchas ciudades de Colombia. Televidentes que están conectados, por supuesto, con la programación de Teleantioquia. Y a estas personas que me han preguntado tanto por los programas, pues quiero decirles que pueden consultarlos en nuestro canal en YouTube. Ingresan y buscan Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. Tema del día, la demencia, como les decía al comienzo del programa, es un problema obviamente de salud mental que afecta a 50 millones de personas en todo el mundo. Es una cifra bastante alta. Está con nosotros el doctor Cristian David Vargas Upegui. Él es psiquiatra, docente del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Además pertenece al grupo de investigación en psiquiatría que se conoce como GIPSI, una persona con toda la experiencia y la capacidad del mundo para responder, por supuesto, sus inquietudes. Doctor, gracias por estar acá, bienvenido nuevamente. Gracias, Yasmín, por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Bueno, doctor, para iniciar, pues ya veíamos al comienzo del programa una nota introductoria donde hablábamos de lo que es la demencia. Es muy común por lo que vemos, 50 millones de personas son muchas personas. ¿Por qué se da la demencia, doctor? ¿Cuáles son las causas? Muy bien, cuando hablamos de la demencia deberíamos hablar más de las demencias, porque acuérdense que pueden tener diferentes causas y diferentes explicaciones. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, que tiende a aparecer más en las personas después de los 65, 70 años, recordemos que nuestras poblaciones cada vez son más viejas. ¿Por qué? Porque prolongamos más las vidas, por los tratamientos, porque ya las personas no se mueren de infecciones tan rápidamente como hace 200 años o 300 años. Esto lleva a que cada vez más la pirámide poblacional tengamos más abuelos en nuestra población.
Pero también acuérdense que hay una demencia diferente a la de Alzheimer que tiene que ver con todo el riesgo cardiovascular y la demencia vascular. Tener más diabetes, tener más hipertensión, aumenta más el riesgo también de que uno pueda tener infartos, derrames o microinfartos que van haciendo un deterioro y que hacen pérdida también neuronal. Entonces son muchos factores que pueden estar asociados. Muy bien. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de una enfermedad mental muy común que es la demencia. ¿Cuáles son los síntomas? De eso vamos a hablar a continuación y por supuesto del tratamiento o qué hacer en caso de tener un familiar con demencia, cuál es el manejo que se le debe dar, porque antes saludamos a María que se encuentra en La Estrella. Bienvenida y qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias. Adelante, María. Bueno, pregunto, lo que pasa es que yo tengo a mi mamá que tiene 86 años, ¿cierto? Sí. Y la notamos que ella lentamente como que ha ido perdiendo como la noción del tiempo, recuerda más como lo del pasado que del presente. Claro. Y una hermana de ella que es menor ya está recluida en un lugar geriátrico, ya pues como quien dice, ya perdió la noción del tiempo, es una forma de decir. No tenemos antecedentes pues de los abuelos ni nada, nos pareció antes muy raro, pero estoy preocupada porque tengo mi hija, o sea, yo tengo ya 61 años y mi hija tiene 23 y mi hija, pues no es que tenga pérdida de memoria, sino que comenzó una dieta vegetariana hace varios años y la notamos con mucha depresión, entonces me da miedo que de pronto si el hecho uno no consumir carne, pues por ser vegetariano pueda, digamos, perjudicar y tener el mismo antecedente de mi mamá y de la tía abuela. Sí. Y que sea un factor de riesgo, por ejemplo. Muy interesante su pregunta, María. Pues gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa y yo la invito para que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor Cristian, doctor. Sí. Ahí hay dos cosas importantes que ella nos dice. La demencia que es más tardía, la que la gente conoce como la demencia senil, que casi siempre es la demencia tipo Alzheimer, esta no es tan transmitible genéticamente, a diferencia de otras demencias como esa misma de Alzheimer, pero que aparece muy temprano, que de pronto ustedes han visto, que incluso en la misma Universidad de Antioquia se han hecho estudios por grupos poblacionales donde los hijos y todos tienen alguna mutación en el gen. Una cosa importante, no toda queja de memoria o no todo olvido es necesariamente una demencia. Uno puede tener depresión y también el cerebro está más lento y puede tener quejas de memoria, pero también puedo tener un trastorno de ansiedad y también tener quejas de memoria, o puedo tener un hipotiroidismo y tener quejas de memoria. Lo que dice la señora es muy importante porque hay demencias asociadas a déficit vitamínico, por ejemplo a déficit de la tiamina, como pasan los alcohólicos, o déficit de vitamina B12. Si ella tiene una dieta vegana, lo ideal es que pueda tener un acompañamiento nutricional para que esos nutrientes no se vayan bajando. No aumenta el riesgo tanto de que ella tenga una demencia porque es muy temprano, pero sí para que tenga un buen equilibrio nutricional y que salga de la depresión. Y muy importante esto, doctor, porque ahorita precisamente hablábamos de la demencia como causa secundaria, y en este caso toca el tema del alcoholismo y por supuesto la forma de alimentarse también, que es bien interesante para estar atentos a esto. Ya saben entonces el tema del día para que sigan participando a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. ¿Cómo nos damos cuenta o cuáles son esos signos o síntomas o señales de alarma, doctor, que nos dicen esta persona tiene demencia o podemos tener demencia? Lo primero es que la demencia es un deterioro de unas habilidades o de unas capacidades que uno ya tenía y había adquirido en la vida. Siempre asociamos como que la demencia es solo de memoria, pero no. Yasmín lo decía muy bien al principio. Si yo tengo una habilidad para calcular, si yo tengo una habilidad para leer o escribir, o una habilidad para orientarme espacialmente, puedo perder esas habilidades y eso también puede ser una forma de demencia. Entonces, generalmente cuando tenemos la demencia es que se empiezan a mermar en diferentes dominios, por ejemplo en la orientación, en la concentración, en la ubicación visoespacial, pero también en la memoria, ese funcionamiento, como si la vida nos diera 100 puntos y se nos fueran restando, y se nos fueran restando, y se nos fueran quitando. Pero esa ¿es memoria inmediata o memoria ya de hace muchos años, doctor, como es el caso del Alzheimer? Mira que lo decía la televidente cuando nos llamó. El problema más grande es para memorizar o para grabar las cosas nuevas del día a día, pero las cosas del pasado se recuerdan con total tranquilidad. Entonces el paciente no recuerda si desayunó, quién fue el que vino ayer, dónde dejó las llaves, ese tipo de cosas que necesitamos constantemente. Lo que yo le digo al paciente, la grabadora no está funcionando, pero sí hay cassette o CDs por allá guardados con información vieja. Eso lleva entonces a que puedan dejar el fogón prendido, por ejemplo, y pueda ocurrir un accidente, las puertas abiertas, por ejemplo, o digan que ya le pagaron a alguien y no le han pagado. Es decir, se confunden porque en ese día a día no logran estar memorizando.
Eso es como la primera alarma, pero casi siempre cuando los familiares se dan cuenta, ya hace mucho tiempo viene el paciente solito tratando de compensar esas quejas de memoria. Y a esta hora saludamos al señor Hernando, que se encuentra en el municipio de Envigado. Bienvenido y lo escuchamos. Muy buenas tardes. Yo quería preguntarle al doctor si este tipo de enfermedad del cual están hablando, ¿eso es hereditario o no es hereditario? Muy buena pregunta, don Hernando. Gracias por estar con nosotros en Su Médico en Casa. ¿Hay un componente genético, un factor genético ahí, doctor? Sí, como lo decíamos ahorita, en la demencia senil o de Alzheimer, como la gente la conoce más, el componente hereditario en la que aparece tardíamente, que es la más común, es muy bajo. Pero en las que aparecen muy temprano, a los 40, a los 45, a los 38 o por otras causas neurológicas, sí puede haber una carga genética muy importante. Pero en la mayoría en las que vemos nosotros, en los abuelos, en un ancianato o en algo, no tienen una carga genética específica. ¿Qué tan grave puede ser una demencia? ¿Cuál es el manejo que se le debe dar a una demencia con un paciente en casa, por ejemplo, que tenga demencia? ¿Cuáles son esas recomendaciones? De eso hablaremos después de la siguiente pausa. Muy breve, en Su Médico en Casa estamos hablando hoy de esta enfermedad mental que cada vez va en aumento. 50 millones de personas la desarrollan en el mundo y cada año 10 millones de casos más. Preocupante, volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de la demencia. ¿Qué debemos hacer frente a un paciente o cuando tenemos un paciente con demencia? Algunas recomendaciones del doctor Cristian para que tomemos nota. Sobre este tema, hay que decir que si usted es cuidador o familiar de alguien con demencia, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Oriente frecuentemente al paciente. Evite hacer cambios bruscos de los objetos en la habitación o en la casa. Esto puede desorientarlos. Permita que el paciente use un reloj o calendario grande en su habitación. Mantenga cerrada la puerta de la calle con llave y retire las perillas del fogón para evitar accidentes. Remueva cualquier objeto del piso que pueda llevar a caídas como alambres y resaltos. Póngale al paciente algún reconocimiento como una manilla con nombre y teléfono o información de contacto en su billetera. No confronte al paciente de forma agresiva. Si es necesario, sígale la conversación al paciente, así no vaya a hacer lo que él diga. No lo automedique. Estimule el movimiento en el día y el descanso en la noche. Evite siestas muy largas. Facilite al paciente el uso de lentes y audífonos. Esto permite mejorar la orientación y disminuye la posibilidad de que sientan o vean alucinaciones. Estas recomendaciones son muy importantes para que tengan presentes. Doctor, ¿cómo es el tratamiento de la demencia? Muy bien. El tratamiento depende también de la severidad que se tenga. Es decir, yo puedo tener un deterioro leve, un deterioro más grande, moderado y un deterioro severo. Y hay un tratamiento focalizado en disminuir que la persona se deteriore, que esas neuronas se vayan perdiendo, y hay otro tratamiento que es de los síntomas que vayan apareciendo. En el tratamiento para evitar que se deteriore hay diferentes medicamentos, o en parches o que se toman, que muchas veces lo que hacen es tratar de recuperar las sustancias que se están perdiendo en el cerebro, sí. ¿Cierto? Hay algunos medicamentos como ribastigmina, donepezilo o memantina que sirven para eso. Pero por el otro lado pueden aparecer problemas de depresión, de ansiedad, de insomnio, alucinaciones, dificultad en el control de impulsos, irritabilidad. Y es ahí donde también psiquiatría y neuropsiquiatría acompaña mucho al paciente. Por eso es que no podemos generalizar el tratamiento para todos. Y algo que le sirvió a un paciente o a un vecino con demencia no significa que entonces se lo vamos a dar al otro paciente. Pero ojo, las quejas de memoria y la demencia no son normales en la vejez. Que sean más comunes no significa que tengamos que esperar a que nuestro papá o nuestro abuelo se nos deteriore y llegue a un punto donde ya se le olvide comer, se le olvide absolutamente todo. Para eso hay tratamiento, para evitar el deterioro y para manejar los síntomas que están asociados. O sea, para tener calidad de vida el paciente. Gisela en Calasanz, bienvenida, la escuchamos. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola, Gisela. Adelante. Doctor, yo quiero preguntar, yo me di cuenta que la Universidad de Antioquia está haciendo un estudio sobre el Alzheimer. El Alzheimer. Sí. Entonces yo quiero saber dónde puedo averiguar, porque mi mamá le dio Alzheimer de 84 años. Sí. Yo estuve con ella, yo sé más o menos cómo es la enfermedad, pero yo quiero saber
si yo tengo herencia o alguna cosa, porque yo sé que la Universidad de Antioquia está haciendo un estudio sobre eso y necesita gente para ese estudio. Claro que sí, Gisela, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Y a propósito de este estudio, doctor, vale la pena mencionar al doctor Francisco Lopera, que es quien precisamente se encarga del estudio, pero con grupos familiares, tengo entendido. Entonces ahí está la gran diferencia. El grupo del doctor Lopera, del profesor Lopera, está trabajando con el Alzheimer que inicia muy temprano, por ejemplo, alguien que le empieza a los 45, a los 50 años. Estas personas que tienen Alzheimer, que son tardíos, como nos cuenta la televidente con la mamá, que es de los 80 años, no está explicado por causas genéticas. Ese otro grupo que les empieza tan temprano es que puede que les esté fallando un gen que se necesita para producir o para cortar una sustancia. Entonces, en el caso de la señora, no aplicaría posiblemente para el estudio. Quienes sí tengan una demencia temprana se pueden acercar al grupo de neurociencias o buscar en la Facultad de Salud Pública, pero tienen que tener esa característica, porque o si no, van a perder el tiempo por allá. Ya sería más importante tener una evaluación por neurología o una evaluación por psiquiatría. Doctor, ¿se puede prevenir la demencia o el deterioro cognitivo? ¿Se puede retrasar? ¿De qué manera? Sí. Como dijimos, que no solamente la causa es Alzheimer, sino que la demencia vascular o los pequeños infartos que se asocian con diabetes, hipertensión y obesidad son muy frecuentes. Si usted realiza ejercicio, si tiene una vida que no es estresada, si no consume alcohol o drogas, es decir, usted está favoreciendo que tenga un buen desempeño cognitivo. Se sabe que entre más uno pueda estudiar o tenga vida académica, disminuye más la probabilidad de tener demencia. Sí. Es decir, todo lo que permita estimular ese cerebro, pues nos va a ayudar, porque el cerebro es un órgano. Pero acuérdense, no es solamente la demencia tipo Alzheimer. Muchas de las que vemos últimamente es porque hay obesidad, hipertensión, diabetes, y eso genera también daño en los vasos cerebrales y lleva a muerte neuronal. Recibimos la última llamada de la señora Luz en el municipio del Peñol, oriente de Antioquia. Bienvenida y muy breve con su pregunta. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Buenas noches, los felicito por el programa. Gracias, doña Luz. Le hago una preguntita al doctor. Sí. Doctor, mire, yo le hago una preguntita. Yo tengo 55 años y ya a mí se me olvida todo. Tengo una citica, no, me mandaron para donde el neurólogo y es muy difícil, esas citas. Es que para diciembre, y yo para diciembre yo ya tengo mucha ventaja. No se me va a preocupar, doña Luz, ¿cuántos años dijo que tenía? 55. 55, y usted dice que se le olvida todo. A mí se me olvida todo, yo meto la licuadora, la meto en la nevera, yo todo. Bueno, pero no hay de qué preocuparse. Esperemos a ver qué le recomienda el doctor Cristian y gracias por acompañarnos hoy en el programa, doctor. Luz, yo creo que una cosa que pudieran adelantar, por ejemplo, en el hospital local, es empezar a descartar otras causas. Mirar que tu tiroides esté bien, que tu niveles de vitamina B2 esté bien, que no estés anémica, es decir, porque hay otras causas también asociadas a la demencia. Y es mejor porque con todos esos exámenes tú le llegas al neurólogo, le llegas al psiquiatra y ya puede tomar decisiones. Entonces no solo es esperar la cita con el especialista, es también uno pide la cita con el médico general y él puede mandar los exámenes necesarios y empezar a hacer el primer abordaje y tener todas estas recomendaciones de cuidado. ¿Es normal que a uno se le olviden las cosas a esa doctor? Pues que no solamente estamos hablando de 55 años, también de 30, 40, de 20. Olvidos ocasionales a todos nos pueden pasar, pero cuando hay olvidos recurrentes, repetitivos y que nos generan muchos problemas en la vida cotidiana, no es normal y es necesario consultar. Muy bien, doctor, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Daniela. Un tema bien interesante, gracias a ustedes también por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.